El día de hoy vamos a considerar una de las últimas implicaciones acerca del cuarto mandamiento y vamos a considerar hoy en este día la que más causa controversia en el mundo evangélico. Nosotros antes ya habíamos estudiado en este cuarto mandamiento, habíamos estudiado qué significa el reposo eterno del creyente, también habíamos examinado este mandamiento de una forma muy general, que es lo que nos quiere decir el Señor en este cuarto mandamiento, y nosotros sabemos que la importancia de este mandamiento no es solamente porque se encuentra acá en el Decálogo, sino este mandamiento es mucho más importante, es porque es un mandamiento creacional y es un mandamiento que Dios había ya estipulado desde antes de la caída del hombre, como nos dice Génesis 2:3, dice: y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Nosotros también estuvimos considerando la última vez estuvimos considerando una controversia que algunos predicadores enseñan, que nosotros no debemos de guardar el día de reposo porque este día solamente pertenece a la ley ceremonial y no pertenece a la ley moral. Y dicen estos predicadores que este mandamiento solamente se aplica para el pueblo de Israel, para los judíos, pero que este mandamiento no se aplica para los cristianos en el Nuevo Testamento. Y estuvimos considerando la última vez pasajes como Colosenses 2:16, que dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pero la Escritura nos muestra que los judíos no solo guardaban el séptimo día como día de reposo. Nosotros estuvimos también considerando la última vez que los judíos también tenían un sinnúmero de fiestas que podían caer cualquier día de la semana y ellos las consideraban también como días de reposo. Pero todas estas fiestas son de la ley ceremonial y no tienen nada que ver con el día de reposo. Y finalmente estuvimos considerando, la última vez fue el reposo eterno del creyente, este reposo eterno que aún nos aguarda. Y pudimos darnos cuenta que la iglesia es una anticipación de este reposo eterno que nos aguarda, donde solamente nosotros podemos entrar, como dijimos hace 8 días, solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Aunque el escritor de Hebreos también nos dice que aún nos queda un sabatismo, que aún nos queda un reposo para el pueblo de Dios, esto significa que aún tenemos que guardar un día como anticipo de este reposo eterno que nos aguarda. Y sabemos que este reposo eterno se efectuará cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y cuando nuestro cuerpo mortal se vista por fin de inmortalidad. Entonces, en el día de hoy vamos a considerar 2 puntos. Y vamos a considerar en primer lugar el punto más fuerte que encontramos nosotros en el mundo evangélico a lo que se refiere en el día de reposo. Este primer punto es: ¿cuál es el día de reposo? ¿El sábado o el domingo? Y nuestro segundo punto, que vamos a considerar de una manera mucho más breve, es la manera como nosotros debemos guardar este día de reposo. Entonces vamos a nuestro primer punto de esta enseñanza. ¿Qué día nosotros debemos de guardar como creyentes? ¿El sábado o el domingo? Vamos a leer Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo primero que debemos de tener en cuenta cuando estemos leyendo nosotros la Escritura es que el Nuevo Testamento debe interpretar el Antiguo Testamento y las epístolas deben interpretar los Evangelios. Esto significa que debemos leer la Biblia a la luz del Nuevo Testamento y debemos juzgar todos los asuntos de acuerdo
al Nuevo Testamento. Aunque sabemos que la Biblia goza de una unidad y una armonía, vemos que el Señor Jesucristo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento lo que hacían era explicar el Antiguo Testamento. Y cualquier cosa que se nos enseñe que no se encuentre en armonía con el Evangelio o contradiga el Evangelio debe ser rechazada por nosotros, aunque estas enseñanzas vengan reforzadas con textos bíblicos. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Los testigos de Jehová dicen que solo el Padre es Dios y niegan la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Y ellos toman Juan 17:3, que dice, para argumentar su posición, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces un testigo de Jehová nos va a decir, este pasaje enseña que el Padre es el único Dios verdadero y que fuera del Padre no hay otro Dios verdadero. Y Cristo no es Dios, porque Cristo está afirmando acá que el Padre es el Dios verdadero. Pero esta afirmación de los testigos de Jehová contradice el mensaje del Evangelio. Por tanto, nosotros no podemos creer esto, porque esto es cambiar el mensaje de salvación. Entonces, lo que ha pasado acá es que este testigo de Jehová está interpretando mal la Escritura, porque la Escritura también es clara en 1 Juan 5:20, donde dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo su Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. También la Escritura nos dice que el Señor Jesucristo también es el Dios verdadero. También 1 Corintios 2:10 dice, pero el Espíritu nos reveló a nosotros, 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo no fuera verdaderamente el verdadero Dios, ¿cómo podría aún escudriñar lo profundo de Dios? Vemos que también la Biblia es clara al afirmar que tanto el Hijo como el Espíritu Santo también son el Dios verdadero. No solamente puedo tomar un pasaje aislado para decir que el Padre solamente es Dios, sin verdaderamente mirar toda la armonía de la Escritura, que es lo que enseña verdaderamente toda la Escritura. Entonces no es suficiente para nosotros decir que la Biblia es la verdad, porque nosotros sabemos que los testigos de Jehová y hasta los mormones dicen que la Biblia es la verdad, pero en estas cuestiones doctrinales deben ser establecidas siempre a la luz de los evangelios y a la luz de las epístolas del Nuevo Testamento. Y sobre todo en un tema en disputa que nosotros vamos a considerar en el día de hoy como el Sabbat, la última palabra la debe tener es el Nuevo Testamento. Y por eso debemos mirar sospechosa cualquier afirmación o doctrina que no esté apoyada claramente por el Nuevo Testamento. Porque nosotros afirmamos que el Nuevo Testamento es el que interpreta el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento solamente es la revelación inicial de Dios, ya que el Antiguo Testamento nosotros encontramos sombras de lo que ha de venir, donde sus profecías, las promesas y las revelaciones de salvación aún no se han manifestado en el Antiguo Testamento, sino solamente se encuentran completamente en el Nuevo Testamento. Por eso vemos que el Nuevo Testamento nos revela el secreto de Dios y de su gloria. El Nuevo Testamento es la palabra final de Dios, y aparte de esto es la revelación máxima de Dios. Por eso nosotros no debemos de buscar experiencias o buscar otra cosa, sino porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso el autor de Hebreos nos dice al iniciar su carta ahí en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos la máxima revelación de Dios, y también encontramos el Evangelio de Jesucristo, el cual Dios se había propuesto a manifestar en su mente desde antes de la fundación del mundo. Entonces, sabiendo esto, vamos a contestar las preguntas de los adventistas del séptimo día, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Vamos a contestar esta controversia
con los adventistas del séptimo día, que enseñan que el día de adoración es el sábado y no es el domingo. Por tanto, las personas que guardan el domingo están equivocadas y están pecando por guardar el domingo. Y es por esto que vamos a encontrar en muchas de sus enseñanzas mucho énfasis acerca del día de reposo. Y estas enseñanzas que ellos dan acerca del día de reposo contradicen muchas el mensaje del Evangelio para ellos poder argumentar su posición. Entonces, vamos a encontrar enseñanzas en los adventistas del séptimo día como: 1. Es necesario guardar el séptimo día, o sea, el sábado, para poder ser salvos. Vamos a encontrar otra enseñanza en los adventistas, es que el día sábado es de obligación perpetua que debemos guardar, y es una obligación tanto para todos los creyentes del Nuevo Testamento. También vamos a encontrar otra enseñanza que dice: aquellos que guardan el domingo están guardando un día de origen pagano. También ellos dicen que la persona que cambió el día sábado por el día domingo fue el Papa, aunque esta posición está dividida, porque otros dicen que fue Constantino. Otra cosa que dicen, que la persona que guarda el domingo lleva la señal de la bestia, es decir, el anticristo. Bueno, este argumento lo vamos a responder todos estos argumentos de los adventistas. Entonces, a su primer argumento, que debemos guardar el sábado para poder ser salvos. Bueno, todos sabemos que los mandamientos, y esto incluye también el cuarto mandamiento, no fueron dados a nosotros los creyentes para salvarnos. Intentar nosotros salvarnos guardando la ley o apelando a algún mandamiento sería menospreciar la obra de Cristo, y esto sería enseñar un evangelio diferente, porque no estaríamos enseñando una salvación por gracia, sino lo que estaríamos enseñando sería una salvación por gracia más obras, más lo que yo puedo hacer. Esto es lo mismo que enseñan los católicos romanos. Mas el glorioso evangelio de Cristo nos enseña que la salvación es por gracia, por medio de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, y no por nada que nosotros podamos hacer para nosotros mismos poder obtener la salvación. La Biblia es clara cuando en Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acá el apóstol Pablo nos dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino sigue diciendo, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Básicamente acá el apóstol Pablo dice: nadie se va a justificar delante de Dios guardando los mandamientos. Este pasaje es claro y nos dice que nadie se puede salvar guardando la ley. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Acá el apóstol Pablo nos dice: todo aquel que se intente salvar por las obras de la ley está bajo maldición. Y sigue diciendo: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Decir que es necesario guardar el sábado para la salvación es contradecir el mensaje del evangelio, y es predicar un evangelio diferente, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, como nos dice Efesios 2:8, y continúa diciendo el verso 9 de Efesios: la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir: yo hice tantas obras para salvarme. No es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, a su segundo argumento de los adventistas, que el día sábado es una obligación perpetua que nosotros debemos de guardar como creyentes en el Nuevo Testamento. Es una obligación para todos los creyentes. Bueno, la Biblia se enseña que el sábado judío es un estatuto perpetuo, pero es para los judíos. Pero no, nosotros, esta interpretación nosotros no la podemos aplicar a los creyentes del Nuevo Testamento, porque esto es un estatuto perpetuo, es una señal entre Dios
y el pueblo de Israel físico, y no es un mandamiento para la iglesia del Nuevo Testamento. Los gentiles no están obligados a cumplir este mandamiento. Ezequiel 20:12 nos dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos. O sea, Dios le dio los días de reposo al pueblo de Israel para que fuera señal entre Dios y el pueblo de Israel, para que supiesen que yo soy Jehová, su Dios, que los santifico. Ezequiel 20:20. Y santificar mis días de reposo, y serán por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado judío solamente es una señal entre Dios y el pueblo de Israel físico, y no es una obligación para los creyentes del Nuevo Testamento. Vayamos a Éxodo 31:12. Dice Éxodo 31:12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis mis días de reposo, porque santo es a vosotros. Al que lo profanase, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio del pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guarden pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por generación, por pacto perpetuo. ¿Para quién es este mandamiento? Sigue diciendo la Escritura: es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Podemos ver que los sábados eran una señal entre Dios y el pueblo de Israel físico, y no es una señal entre Dios y la iglesia neotestamentaria. Porque si vamos a guardar el sábado, debemos de guardarlo también con todas las restricciones que Dios también había ordenado que se debía hacer, como hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Si los adventistas dicen que ellos guardan el sábado, también ellos deben de guardarlo con todas las restricciones que tenían los judíos en el Antiguo Testamento, y estos reglamentos eran de vital importancia. Observar estos reglamentos para ellos guardar el sábado de los judíos. La primera restricción que nosotros encontramos que para el día de reposo es que los judíos fueron obligados a dejar de trabajar este día y dejar de hacer cualquier cosa que también obligara a trabajar a otras personas. Podemos decir que este día los judíos no podían ni trabajar ni hacer trabajar a nadie. Deuteronomio 5:14 dice: mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios, no harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Entonces, los judíos en el Antiguo Testamento no podían trabajar ni hacer trabajar a nadie en este día de reposo. Otra restricción que tenía es la que nos dice Éxodo 35:3: no encenderás fuego en ninguno de vuestras moradas en el día de reposo. Aunque también nosotros vemos que en Éxodo 16 también a los judíos se les prohíbe cocinar en el día de reposo. Un adventista en este día no puede encender la estufa, ni siquiera prender un bombillo, porque estaría violando el día de reposo. Otra restricción que nosotros encontramos: recoger leña en el día de reposo. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en un día de reposo, y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre apedreado
apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Todas estas restricciones que nosotros vemos acerca del día de reposo son de carácter obligatorios para el pueblo de Israel, y esto incluía también todos los siervos y extranjeros que vivían dentro de la casa de los judíos. Y cualquier incumplimiento a esta restricción se le debía aplicar la pena de muerte, como nos dice el pasaje que nosotros leímos de Éxodo 31, que leímos: cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Entonces podemos concluir que si una persona es un adventista que dice guardar el sábado como manda el Antiguo Testamento para salvarse, también esta persona debe apegarse a todas estas restricciones que se encuentran en el Antiguo Testamento. Porque si una persona quiere guardar el sábado en este tiempo, de esta manera como lo guardaron los judíos, esta persona no podría salir de su casa, tampoco podría utilizar la electricidad, no puede utilizar tampoco el agua o la luz, tampoco debe cocinar ni hacer nada que obligue a otras personas a trabajar. Mejor dicho, un adventista el sábado no podría comprar nada, como tampoco podría utilizar el transporte público, porque estaría haciendo trabajar a una persona. Y si tú le preguntas a un adventista que si guarda el sábado de esta manera, pues su respuesta va a ser que no. Y Santiago nos dice en Santiago 10, cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiese un punto, se hace culpable de todos. Entonces vemos que guardar el sábado también, como los judíos, también implica guardarlo con un sinnúmero de restricciones que Dios había puesto. Ahora vamos a responder a su tercero y cuarto argumento, donde los adventistas dicen que aquellos que guardan el domingo están guardando un día de origen pagano, y que esta persona que cambió el día fue el Papa, y otros afirman que fue Constantino. Bueno, lo primero que debemos saber, y además lo que enseñan las Escrituras, es que los cristianos desde el primer siglo ya guardaban el domingo, ya tenían la costumbre de guardar el primer día de la semana como día de descanso y día de adoración. En este día se convirtió en lo que ellos llamaron y nosotros conocemos como el Día del Señor, aunque esta frase solamente la encontramos una vez en la Escritura, en Apocalipsis 1:10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí el apóstol Juan hace una referencia al domingo. Estos hermanos del primer siglo se reunían el primer día de la semana porque era el día de la resurrección de Cristo. Y qué mejor día para recordar este hecho, sino el mismo día que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Los que afirman que este día es de origen pagano ignoran lo que el apóstol Pablo escribió cerca del año 54 a los Corintios, donde dio instrucciones particulares y especiales a la iglesia de Corintio, las mismas instrucciones que el mismo apóstol había ordenado ya a las iglesias de Galacia. 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. También vemos en Troas que Pablo reunió a la iglesia el primer día de la semana. Hechos 27. El primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, el Papa no pudo colocar no pudo colocar este día porque nosotros vemos que la Escritura ya enseña en el Nuevo Testamento que ya los cristianos desde el primer siglo ya guardaban el primer día de la semana, porque el primer Papa no pudo haber colocado este día porque el primer Papa fue en el año 382 y el nombre del primer Papa fue Damaso, y podemos encontrar evidencia histórica que enseñan que los cristianos ya guardaban el domingo antes del siglo IV. Plinio, quien era un joven gobernador romano de Betania, este hombre ni siquiera era creyente, le escribió al emperador Trajano en el 112:
pidiendo su consejo de cómo tratar a los cristianos que tenían la costumbre de reunirse en un día determinado, mejor dicho, el domingo. Justino Mártir, quien no se apellida Mártir, sino que fue un mártir de la iglesia del siglo II, escribió en el año 155 qué era lo que ocurría en el domingo cristiano. Pero fue el emperador Constantino en el año 321 que promulgó una ley para mantener el domingo como día especial. La ley fue para mantener el domingo como día especial. Constantino no se inventó el domingo como día especial porque los cristianos ya venían guardando el domingo. Una parte de este decreto de Constantino dice: el día del sol, dejar descansar a los magistrados y a los habitantes de la ciudad y que cierren todas las tiendas y talleres. Esta fue la primera legislación de un emperador hacia el domingo, pero mucho antes de esta legislación, los cristianos ya venían guardando este día. Aunque estos tres argumentos no se encuentran en las Escrituras, consideramos que esta enseñanza ya estaba desde los tiempos de los apóstoles, porque los cristianos ya guardaban el primer día de la semana. Aunque también podemos ver que desde el Antiguo Testamento ya se advertía un cambio de día, Oseas 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, su luna nueva, sus días de reposo y todas sus festividades. Lo que Dios dice es que haría cesar sus días festivos, lunas nuevas, los sábados, se refiere a los sábados anuales, sábados mensuales y sábados semanales, porque la ley ceremonial iba a ser abolida bajo el nuevo pacto, ya que Cristo es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, los aspectos de la ley ceremonial no están vigentes en el nuevo pacto, por lo que nosotros leímos, estamos hablando hace 8 días, lo que dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. La ley ceremonial eran sombras y figuras del Antiguo Testamento, los cuales encontramos todo su cumplimiento en Cristo. Por lo tanto, nadie puede ser juzgado por observar estos días, que también nosotros vimos que también incluía regulaciones también de alimentación, como de días de reposo, que también eran muchos días. Y en su último punto de los adventistas de que el que no guarde el sábado es anticristo. Bueno, la Escritura verdaderamente no enseña que si nosotros no guardamos la ley, verdaderamente somos los anticristos, porque nosotros como cristianos ya somos hijos de Dios. Entonces vamos a ver acá en un punto B, un cambio de adoración de sábado a domingo. Podemos ver que en el Nuevo Testamento de la adoración se hacía el día domingo. Por eso quiero que nosotros vayamos a algunos pasajes de la Escritura en el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero que miremos es que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas, hablando con los fariseos y los escribas, estaba cambiando la naturaleza y el propósito del día del reposo. Marcos 2:27 dice: también les dijo, hablando acá el Señor Jesucristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto quiere decir que guardar el día de reposo no solo es un rito externo que se debe hacer domingo tras domingo, sino esto es un día para mi bienestar espiritual. Este es un día de adoración, edificación y crecimiento espiritual, y no es simplemente debo cumplir solamente con el ritual externo acerca de este día. Porque si vienes a la iglesia solamente por cumplir, estás cumpliendo el ritualismo de este mandamiento y no estás obedeciendo al verdadero propósito con el que verdaderamente el Señor Jesucristo nos ha dado este mandamiento. Estaríamos cumpliendo solamente la letra del mandamiento y no estaríamos cumpliendo el espíritu del mandamiento. Sigue diciendo el Señor Jesucristo ahí en Marcos 2:28. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y sigue
Y el Señor le sigue diciendo en esta confrontación con los fariseos que Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir que el Señor Jesucristo sea el Señor del día de reposo? Pues que el Señor Jesucristo es el dueño y soberano del día de reposo. Esta afirmación no solo nos dice que Cristo es Dios, sino que también Él fue quien originalmente dio este mandamiento de guardar el séptimo día para todos los hombres. Por lo tanto, Cristo tiene el derecho de abolir el sábado y establecer el domingo como día de adoración en el Nuevo Testamento, porque Él es el dueño y Señor del día de reposo. Marcos 3:4 sigue diciendo: y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, acá hablando de los judíos. El Señor Jesús no solo está cambiando el día de oración, sino que también está cambiando la naturaleza del día de reposo, porque en el día de reposo debe ser un día de mucha actividad espiritual, no meramente es un día de descanso. Lo que Cristo está haciendo es quitando el elemento ceremonial del día de reposo y está enfatizando en el elemento moral y espiritual del día de reposo. Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Este pasaje nos muestra que el Señor resucitó el primer día de la semana y podemos ver que la iglesia desde ese momento empezaron a reunirse el domingo, o sea, el primer día de la semana. Juan 20:19 nos dice: pero cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. El verso 26, 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. También nosotros podemos ver los ejemplos que ya consideramos. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Esta iglesia vemos que se reunió el primer día de la semana, se reunió el domingo a escuchar la predicación de Pablo, donde también en este día lo que hizo esta iglesia fue celebrar la cena del Señor. Y esta iglesia en Troas ya estaba establecida, y esta iglesia no era un grupo de judíos incrédulos, sino ya era una iglesia establecida. Si nosotros leemos el verso 6, nos dice: y nosotros, pasados 6 días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Vemos acá que el apóstol Pablo estuvo en Troas toda una semana completa, y podemos darnos cuenta que estuvo por lo menos allí un sábado y un domingo en Troas, pero la iglesia no se reunió el sábado, sino lo que hizo la iglesia fue que se reunió el domingo, y este día también tomaron la cena del Señor. Otro ejemplo que nos muestra que los creyentes bajo el Nuevo Testamento se reunían el domingo fue también el pasaje que ya consideramos de 1 Corintios 16:1. En cuanto a las ofrendas para los santos, hacer vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte, según haya prosperado, guardando, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo nos está hablando aquí de las ofrendas especiales para los hermanos en Jerusalén, quienes por este tiempo estaban sufriendo hambre, porque esta iglesia tenía una pobreza extrema. Lo primero que encontramos es que encontramos en este pasaje es una orden apostólica para la iglesia de Corinto. Además, esta orden no solo Pablo la había dado a la iglesia de Corinto, sino a muchas iglesias situadas en Galacia, como nos dice el pasaje. Y esta orden no solo cubría un solo domingo, sino que también cubría muchos domingos. Pues Pablo dice que lo hiciera cada primer día de la semana, lo cual debería ser una costumbre para la iglesia recoger las ofrendas el domingo. Sin duda alguna podemos decir que estos hermanos de Corintio, como todas las iglesias del Valle de Galacia, se reunían el domingo a adorar a Dios.
Aunque esto también nos va a llevar a una controversia, porque muchos argumentan diciendo que Pablo predicaba en algunas ocasiones los sábados, y muchos sacan estos pasajes para decir que los cristianos en el Nuevo Testamento al inicio de la iglesia guardaban el sábado. Y como estuvimos considerando, estos pasajes nos enseñan que es el domingo el día de reposo. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer con estos pasajes que parecen enseñar que el sábado es el día de reposo? Si notamos, la iglesia de Troas, Corinto y la iglesia de Galacia, todas estas iglesias eran iglesias gentiles. Por lo tanto, si nos damos cuenta, estos pasajes que aparentemente en el Nuevo Testamento enseñan que el sábado es el día que se debe guardar, todos estos pasajes se encuentran en un contexto judío y se encuentran en un contexto de que los judíos se reunían el día sábado. Como dije antes, el sábado lo guardaban los judíos como una señal entre Dios y el pueblo físico de Israel. Por tanto, este mandamiento de guardar el sábado es para los judíos y no aplica a los creyentes al Nuevo Testamento. Vamos a ver uno de los pasajes controversiales. Hechos 17:1. Dice la Escritura: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase entre los muertos, y que Jesús, a quien Dios nos anunció, decía él, es el Cristo. Bueno, estos pasajes se explican solo. Pablo iba a la sinagoga de los judíos para evangelizarlos, y en sus viajes Pablo siempre iba a las sinagogas para evangelizar a los judíos incrédulos. Pero estos judíos, por ser judíos, ¿qué día se reunían? Pues el sábado. Porque ¿qué pasaría si Pablo fuera el domingo a la sinagoga? Pues no iba a encontrar nadie allí, pues no iba a encontrar la sinagoga cerrada. Esto es algo lógico, es como si viniera alguien acá a la iglesia mañana para buscarnos a nosotros. Pues mañana no nos van a encontrar a ninguno reunido, porque nosotros guardamos el domingo. Vamos a ir a otro pasaje, Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y continúa diciendo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Este pasaje es interesante. Pablo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Corinto, donde discute con judíos y griegos el día sábado. ¿En qué lugar Pablo discutía con los judíos y los griegos? Pues en la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque era el día que se reunían los judíos. Pablo está en el mismo lugar donde años más tarde ordenó a esta iglesia que había fundado que el primer día de cada semana debían recoger una ofrenda especial para los hermanos en Jerusalén. Pero Pablo evangelizaba a los judíos los sábados, por esto le era necesario a Pablo entrar en la sinagoga los sábados para predicarle a los judíos. Por eso es que Pablo, cuando nos dice en 1 Corintios 9:20, me he hecho judíos a los judíos para ganar a los judíos. Pero vemos que cuando ya había una iglesia establecida en este lugar, el apóstol Pablo ya no volvía a acudir a la sinagoga de los judíos. Entonces vamos a ir a nuestro segundo punto, ya de una manera más breve, cómo nosotros debemos guardar el día de reposo. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, el día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él
obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La manera como los judíos santificaban el sábado era dejando de trabajar. Mejor dicho, este día era un descanso total para los judíos. Pero en el Nuevo Testamento, santificar este día no es un día de descanso total, sino que es un día de actividad y servicio cristiano. Y como cristianos debemos de apartar este día para adorar y para servir a Dios. Este es un día especial para concentrarnos en nuestra vida espiritual, en todas las cosas que se refieren a Dios. Como dice el pasaje que leímos, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Por tanto, el cristiano no debe usar este día para hacer su trabajo cotidiano, sino que es un día que él solamente se lo debe dedicar al Señor. Aunque sabemos que para algunos cristianos es imposible dedicar este día para adorar y servir al Señor, porque podemos encontrarnos con hermanos que pueden ser doctores, pueden ser policías, militares, etcétera, que tienen que trabajar ocasionalmente en el día del Señor, lo cual sería lícito por la naturaleza de su trabajo, porque no tienen la opción de negarse a dejar de trabajar este día por causa de una urgencia o por causa de una tragedia. Pero la regla general para la mayoría de los creyentes es que este día no se debe dedicar para el trabajo secular, porque como creyentes sabemos que el día del Señor debe ser un día especial para nosotros, y nosotros somos responsables de usar correctamente este día, porque en este día es el día que recibimos más beneficios para nuestras almas. Y el que verdaderamente está perdiendo por no guardar el día de reposo es el cristiano, no es Dios. Porque el que va a recibir todas las bendiciones de este mandamiento es el creyente cuando alaba y escucha la predicación y las instrucciones de parte de Dios. Por tanto, como creyentes debemos de prepararnos para recibir la llegada de este día especial en la semana, porque en este día especial recibimos muchos beneficios para nuestra santificación personal que de pronto no recibimos durante la semana. Y como creyentes debemos prepararnos de antemano en este día. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Debemos de planear cómo nosotros vamos a usar este día. Y por eso nosotros debemos quitar todas las cosas que nos estorben a no guardar el domingo. Y por eso debo de tratar yo de hacerlas durante toda la semana, porque a veces resulta que el domingo puede resultar un imprevisto, porque resulta que hay cosas que podría hacer entre semana y digo, bueno, el domingo puedo sacar un ratico para hacerlo. Como cristianos no debemos de pensar así, debemos de tratar de hacer todas estas cosas durante la semana y dedicar el domingo solamente para el Señor. Por lo tanto, no debemos permitir ni ser influenciados por el mundo en la manera como nosotros debemos de usar el domingo. Debo tener claro que el domingo es el día en que nosotros venimos a adorar y a servir al Señor más plenamente. Por eso debo acomodar mi tiempo para que el domingo no tenga ningún estorbo y pueda venir a adorar al Señor. Podemos preguntarnos qué debo hacer o qué puedo hacer para yo poder servir mucho mejor al Señor en este día. Lo que puedo hacer es acostarme temprano el sábado y prepararme espiritualmente para las actividades del domingo. Así que el domingo puedo llegar, por ejemplo, llegar temprano a la iglesia para orar por la alabanza o para orar por la predicación. También puedo llegar temprano a la iglesia para colaborar, por ejemplo, limpiando el local, o también puedo visitar a algún hermano enfermo en este día, o también puedo utilizar este día, por ejemplo, cuando hay personas nuevas en la iglesia, poder pasar por ellas y traerlas a la iglesia. Yo puedo hacer un sinnúmero de actividades
el domingo donde puedo santificar este día. Por ejemplo, yo puedo invitar a mi familia el domingo a almorzar y les puedo predicar el Evangelio. O puedo hacer una actividad en mi casa el domingo y predicarles el Evangelio. Puedo invitar a amigos que estén desocupados este día y predicarles el Evangelio. Hermanos, podemos hacer un sinnúmero de actividades donde yo puedo servir al Señor en su día. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿nosotros a qué venimos? A mostrarle al Señor nuestro amor y nuestra gratitud por todo lo que Él ya ha hecho a nuestro favor, por todo lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho en nuestras vidas, reconociendo su grandeza y el señorío del Señor Jesucristo que ejerce en nuestras vidas, porque si guardamos el domingo es un testimonio vivo ante el mundo de que nosotros pertenecemos al Señor. Vamos a orar.